Bienvenidos a DXN Recupera tu Salud. Muchas gracias, señor presidente. No vamos a tardar, porque ayer nos pasamos. Muy buenos días, Marta Obeso de Esfera Noticias y de la revista Naturopatía, señor presidente. Uno de los exponentes y heredero de la medicina ancestral inca, el médico tradicional y sacerdote Lauro Inostroza García, conocido como Tarire Matsaguara, llegó a México procedente de Lima, Perú, el pasado 26 de septiembre. Ese día, autoridades aduanales, sin dar aviso a la Fiscalía General de la República, decomisaron unas botellas que traía en su maleta, argumentando que iban a ser analizadas. En estas botellas, Lauro Inostroza, de 69 años de edad, traía ayahuasca, medicina que la cultura inca utiliza para fines terapéuticos, religiosos y culturales. Desde entonces, este sacerdote curandero y uno de los médicos tradicionales más destacados de América Latina se encuentra preso en nuestro país, señor presidente, y la Confederación de Medicina Tradicional Complementaria Integrativa y Educación de Salud, COFEMITES, así como representantes de los pueblos originarios con quienes tenía una agenda de trabajo aquí en nuestro país, han denunciado que las autoridades mexicanas han vulnerado la dignidad, su derecho como guardián de la cultura inca y tradiciones peruanas y sus derechos humanos. Señor presidente, comentarle que al igual que el cannabis y los hongos y los cibes, existe suficiente evidencia científica que ha demostrado la pertinencia del empleo con fines terapéuticos de este tipo de plantas y que en el 2008 la ayahuasca fue declarada Patrimonio Cultural nacional en Perú. Y en Esferas Noticias también nos ha llegado la denuncia que la salud del maestro Lauro Inostroza ha mermado, ya que durante la reclusión en el Penal Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México no ha podido continuar con sus tratamientos médicos, por lo que algunos de sus padecimientos se han agravado. Preguntarle, señor presidente, si usted podría intervenir para que se revise si esta medida cautelar que fue decretada a Lauro Inostroza no es violatoria de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales que tenemos suscritos, señor presidente. Y también preguntarle cuál es su opinión, señor presidente, respecto al rescate, uso y promoción del conocimiento ancestral en el empleo de la cannabis, los hongos y los cibes y esta ayahuasca. Bueno, en el caso que planteas, le vamos a pedir al licenciado Francisco Garduño de Migración que vea cómo está este asunto y con el aval de ustedes, porque pues ustedes se dedican a fomentar la medicina tradicional y son gentes serias, vamos a buscar de que se le libere, si te parece. Sí, por favor. Y que se vea cómo está su asunto. Seguramente consideran que es una droga y por eso lo detuvieron. Hay que verlo y que ustedes como asociación fundamenten de que se trata de un tratamiento tradicional. Ok, le podríamos pedir a COFEMITES que les mande un escrito. Sí. Claro que sí. Lo otro es, pues, ¿usted qué opina? De acuerdo a lo que decidió la Suprema Corte, sobre el uso de estas hierbas, no tengo más elementos. Considero que para fines curativos, pues todo lo que pueda ayudar, no veo yo en esto ningún problema y creo que ya está permitido para fines curativos. Entonces, es cosa de que se siga luchando por eso.
Así es, gracias. Y aprovechando que está el secretario de Salud, el doctor Alcocer, quisiera saber su opinión respecto a que el pasado 29 de noviembre se aprobó la inclusión de la ozonoterapia en la Ley de Salud de la Ciudad de México. Si nos pudiera explicar en qué consiste esta terapia alternativa y en qué casos está recomendada, ya que recuerdo que una vez que pude conversar con el secretario, él me comentaba que era la única terapia alternativa que él nos recomendaría. Doctor, si me pudiera. Con permiso, señor presidente. Sí, el tema es amplio, el tema es obligado en un país con tal cultura que tenemos y desde luego se han hecho esfuerzos no solo en las instancias de salud, pero las que conozco son, por ejemplo, el ir integrando la farmacopea de estos productos. Es una tarea muy importante, lo existe en una base inicial en el Instituto Nacional de Nutrición, que se hizo principalmente en Oaxaca. En otro momento, ya más en este gobierno, también COFEPRIS, tomando en cuenta experiencias y comunicación en el norte, en Sonora y en el norte del país, también se ha hecho esta farmacopea de los productos naturales que se utilizan precisamente en las zonas indígenas y desde luego con la sabiduría que tienen. Esta integración para el conocimiento, vamos a señalarlo, no local sino internacional, pues cuesta trabajo ubicarlo. En Perú, por ejemplo, es toda una gama de posibilidades y lo tenemos ya en un uso, como mencioné, muy conocido, porque de ahí se originan gran parte de los medicamentos. Si ustedes me dicen una enfermedad que no tenga un medicamento que su base fue creada, desarrollada en un producto natural que se pudo obtener y procesar con lo más habitual, con los tés, con las pócimas, con una serie de acciones de valor cultural, repito, pero que son también muy útiles, muy necesarias. La piel, la nariz, no solo las inyecciones son las vías más importantes para ello. Este es el panorama general. También lo existe ya también en otras instancias de cultura donde se está tomando en cuenta esta realidad. En cuanto al ozono, esto no es de origen natural. Esta es una propuesta derivada precisamente de una acción física y desde luego una acción connotada en el ozono que en su difusión hacia los tejidos puede cambiar algunas de las vertientes ligadas a pequeños elementos que nosotros tenemos en nuestra piel, en nuestra respiración y desde luego en nuestros tejidos que requieren rehabilitaciones, precisamente donde se utiliza mucho una rehabilitación muscular, una rehabilitación también de las articulaciones y tiene sus centros de mayor acción. Existe en la homeopatía mucha unión también en algunos lugares con esto y son las rutas de lo que es la salud en su máxima extensión. En cuanto a mi opinión, que fue en ese momento de conocimiento más científico, le falta la ozonoterapia, esa base que no es obligada, sino es conocerla para que no quede esto, y lo tomo con mucho detalle, en una acción no racional, sino inclusive de uso en exceso y de un engaño para algunas de las acciones. Pero en ese equilibrio pues queda a la gente con racionalidad pues darle la oportunidad. No es dañino, desde luego es un recurso que se tiene que seguir trabajando y pues bienvenido.
Gracias. Sí, y aprovechando, señor secretario, recordarle que a lo largo de todo este año una servidora he denunciado aquí y se ha ofrecido evidencia, incluso tuvimos una reunión con el doctor Ricardo Cortés, de la inoperatividad de la Dirección de Medicina Tradicional y Cultura, Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud. El mismo doctor Cortés Alcalá reconoció que sí es un área de simulación por falta de presupuesto. Preguntarle si para el 2023 ya esta dirección va a ser operativa, si va a haber cambios, con qué presupuesto se cuenta y cómo resarcir todas estas 2 décadas que no ha dado resultados. Sí, esto yo le pediría al doctor Hugo López-Gatell, que es el subsecretario donde está ubicada esta dirección y que desde luego junto con el doctor Cortés son los que le dan seguimiento y que ha habido caminos nuevos que en su momento tal vez él o el doctor Cortés lo pueden señalar. Por favor. Con su permiso, presidente. Con mucho gusto, maestro. Sí, efectivamente, a lo que se refirió el doctor Cortés, porque ya es la tercera vez que usted menciona en este foro que el doctor Cortés dijo que era una simulación, se refirió a la historia de esa dirección, no se refiere a lo que estamos en este momento trabajando. Efectivamente, esta dirección fue creada hace casi 2 décadas y en su momento se pretendió, en un momento de auge del conocimiento sobre la medicina tradicional, que era, entre otras, destacada un área semejante en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando estaba el doctor Javier Lozoya, y se pretendía impulsar no solamente la recopilación del bagaje cultural y el conocimiento científico que pudiera haber sobre los distintos productos, particularmente vegetales. Se pretendía además que en la terapéutica convencional, en las terapias que están reconocidas o formalizadas por leyes o por reglamentos o por lineamientos, se incorporara parte de este bagaje cultural. Esto no ocurrió a lo largo de muchísimos años, casi 2 décadas, y a eso es a lo que se refirió el doctor Cortés, que había sido históricamente una simulación. Ahora, esta recopilación del bagaje cultural requiere un enorme trabajo. Hay centros académicos, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigaciones Regionales que está en multidisciplinarias, que está en Cuernavaca, han hecho trabajo muy interesante de catalogación de las distintas plantas medicinales que existen en México, desde una perspectiva antropológica. Nosotros hemos tenido algunos progresos, por ejemplo, la COFEPRIS publicó el año pasado una farmacopea de la herbolaria mexicana. Esto no había sido actualizado tampoco en mucho tiempo y consideramos que el publicar una farmacopea, esto es decir, una recopilación sistemática de cuáles son los productos que existen y cómo pueden ser utilizados, cómo han sido utilizados ancestralmente y cómo podrían ser incorporados a ciertas capacidades de atención en la medicina contemporánea, es de gran valor. ¿Qué se puede lograr? Posiblemente requiera la participación de las comunidades, pero también de los sistemas de salud locales. Ahora, con el avance de IMSS Bienestar, consideramos que tenemos una nueva oportunidad de posicionar desde las instituciones este encuentro y diálogo con las comunidades para que puedan servir en las prácticas convencionales los productos que se usan ahí. Alerto sobre lo último que ya mencionaba mi maestro, el peligro del oportunismo, el oportunismo comercial. Es muy difícil regular la práctica de la medicina tradicional o ancestral y los productos que se utilizan cuando existe una gran avidez de hacer negocios con ello. Entonces, conforme se utiliza el conocimiento en la práctica, surgen compañías pequeñas, medianas o quizá grandes que lo que buscan es comercializar los productos, aun cuando no tengan ni un bagaje cultural ancestral o una capacidad científicamente probada. Y esas son las situaciones que cuesta mucho trabajo delimitar.
pero vamos avanzando en eso. Sí, la dirección no necesariamente es la solución y veo que usted pone mucha atención en la dirección y el personaje que la ocupa. Es más amplio que eso, como le digo, es todo un esfuerzo institucional sistemático. Mucho énfasis y todo precisamente porque no ha habido resultados y porque Claro. una servidora he estado en contacto. Qué bueno con que los lo haga. representantes Se lo de los agradezco. pueblos originarios. Perfecto. Incluso está pendiente también una reunión con las médicas y parteras tradicionales. Muy bien. Que no se ha logrado en esa dirección. Claro. Entonces, por eso, y hay un estudio de la Universidad de la Sorbona en París donde demuestra que no ha cumplido con su objetivo con el que fue creado. Hay mucho, Entonces, hay mucho por hacer. Le agradezco mucho que usted ponga atención en ello. ¿Cuál es la visión que tiene usted de esta dirección, doctor? Sí, como le digo, no me preocupa tanto la dirección en específico. Este es un elemento administrativo puntual, local. Estuvo durante muchos años marginada dentro de la subsecretaría, hoy ya extinta, de integración del sector, pero lo que se trata es de sumar esfuerzos. Por cierto, no quiero dejar de mencionar al INPI y a su titular, mi buen amigo el licenciado Adelfo Regino, quien también ha sido un impulsor no solamente de la explotación apropiada del conocimiento para una práctica justa de la medicina tradicional,